Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué dicha, qué dicha. Bueno, gracias a Dios que estamos acá. Un sábado más que tenemos la oportunidad de reunirnos como familia, como iglesia, para compartir, para disfrutar y para aprender más del Señor. Gracias a Dios porque podemos adorarlo y cantarle también de múltiples maneras. Y que podemos ahora tener un ratito para leer un texto bíblico, reflexionar, aprender de él y ver qué quiere enseñarnos el Señor esta noche. Hoy iniciamos con una idea que surgió la semana pasada muy bonita, y fue de que entre serie y serie metiéramos salmos y que pudiéramos profundizar en estudiar los salmos. La semana pasada terminamos la serie de Juan, que era ya todo el libro de Juan. Si usted se perdió algo y dice, no puede ser, me perdí el cierre, vaya a YouTube, vaya al podcast en Spotify y ahí puede repasar todos los mensajes, puede escuchar los que le gusten, o tal vez, a mí me funciona mucho también, cuando estoy estudiando un texto bíblico para mi devocional personal, puedo buscar enseñanzas que tienen que ver con ese texto que en algún momento hemos enseñado acá. Entonces le ayuda a uno a tener una perspectiva, es como tener al lado un comentario, ¿verdad?, de un texto bíblico que uno está estudiando. Y en el canal de YouTube y en Spotify hay montones de enseñanzas, no solo de Juan, hemos estudiado Santiago, hemos estudiado profetas menores, hemos estudiado varias cartas de Pablo. Entonces ahí usted puede encontrar muchos recursos para acompañar sus estudios bíblicos y tener ahí una enseñanza que tal vez usted puede ir repasando mientras está haciendo su devocional. Y ahora vamos a comenzar con los salmos. Entonces vamos a estudiar cada vez que termina una serie, que termina un libro, que terminemos un intermedio entre un libro y otro, un intermedio entre una serie y otra, vamos a estar metiendo algunos salmos. Entonces hoy vamos a estudiar Salmo número 1, lo vamos a estudiar completito, y la otra semana empezamos con nuestra nueva serie que está basada en el libro de Hechos. Vamos a estudiar todo el libro de Hechos a partir de la otra semana. Empezamos en mayo con este nuevo libro y comenzamos con una serie que se llama El Regalo Prometido, y vamos a estar estudiando de qué se trata todo esto. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo número 1, y lo vamos a estudiar del 1 al 6. Salmo 1 del 1 al 6 completo lo vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que tiene que decir el Señor para nosotros en este salmo. Los salmos son muy interesantes y a veces son difíciles de estudiar en la iglesia porque no siempre tienen una línea lógica, sino que hablan de una cosa en uno, de otra cosa en otro. Son muchas alabanzas, son poesías, son textos muy ricos en figuras literarias. Están compuestos por diferentes autores, son 150, ¿verdad? Es un libro muy, muy extenso. Y la idea de poderlos meter entre serie y serie es abordarlos y abordar toda la escritura, pero de una forma tal vez más amena, estudiando uno cada cierto tiempo y no todos de corrido. Entonces, hoy vamos a estar viendo eso. El libro de Salmos tiene diferentes autores. El de hoy es escrito por David. David, quien fue rey de Israel, el rey probablemente más importante después de Jesús. Y vamos a estudiar lo que dice este primer capítulo. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este es el texto que vamos a estudiar hoy. Le he llamado a este mensaje un camino próspero. Y yo creo que todo ser humano, sin importar lo que crea, sin importar lo que ha vivido, quiere tener un buen camino en su vida. Quiere que le vaya bien en la vida. Nadie va a la escuela pensando en que quiere que le vaya mal.
Nadie va al colegio pensando en que quiere que le vaya mal. Nadie va a empezar una carrera universitaria diciendo yo voy a estudiar ingeniería porque quiero que me vaya pésimo en todas las matemáticas. Nadie va a estudiar una maestría pensando en que quiere que le vaya mal. O nadie se mete a un nuevo trabajo o aplica para un nuevo trabajo con la expectativa de que desea que le vaya mal. Sino que todos, normalmente todo lo que hacemos, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras ideas y nuestros sueños, tienen la finalidad o la idea o la ilusión de que nos vaya bien, de que en eso que vamos a iniciar podamos tener prosperidad, de que en eso que vamos a comenzar tengamos éxito, de que el camino sea bueno y que Dios bendiga nuestro camino en eso que vamos a empezar o en eso que ya hemos iniciado. Y hoy vemos en este texto algunos consejos que nos da Dios a través de David de cómo uno puede tener un camino próspero, de cómo puede tener uno un buen camino en la vida. Y curiosamente, uno escucha muchos mensajes hoy en día de prosperidad, pero que no necesariamente tienen que ver con esto que nos enseña la Escritura. Escuchamos muchos mensajes, muchos caminos hacia cómo tener prosperidad económica, cómo tener prosperidad en su vida, cómo tener prosperidad a nivel de salud, pero vemos que aquí el texto nos habla de prosperidad de una forma distinta y nos da una clave para el éxito que probablemente es muy diferente a la que nos vende el mundo o a la que inclusive a veces se escucha en diferentes iglesias o escuchamos en diferentes predicadores. Y vamos a ir desmenuzando esto. Y lo primero que vemos en el versículo 1 es que David comienza diciendo cuán bienaventurado es el hombre. Cuán bienaventurado. Y esto es prácticamente como una exclamación. Es una expresión de que es muy bienaventurado. No solamente es bienaventurado, sino mucho. Es cuán bienaventurado. Es como cuando uno dice cuán afortunada es esa persona, cuán bendecida es esa persona, cuán atractiva es esa persona, cuán especial es esa persona. Estamos llevando la característica a un nivel más allá. Es una exclamación de lo que queremos decir. Y el significado de la palabra bienaventurado, probablemente uno lo lee y dice, no sé qué significará. No es una palabra que uno use muy a menudo. Uno no le dice a sus hijos que tenga un bienaventurado día. Mi mamá por lo menos nunca me lo dijo. Uno no le dice a un compañero que bienaventurado eres. No, sino que no es una palabra que normalmente usamos, ¿verdad? Es una palabra interesante, pero bienaventurado quiere decir alegre, feliz, bendecido. Básicamente que a usted le vaya bien, que esté bien, que sea bueno, que usted disfrute, que haya alegría en eso que usted haga, que usted tenga felicidad en medio de eso, que usted le vaya bien y que eso traiga felicidad a su vida. Entonces la expresión de bienaventurado va en esa dirección. Aquí David está diciendo cuán bendecido, cuán feliz, cuán alegre, cuán bueno es para el hombre. Y empieza a decir, ¿qué cosas? Y nos habla de 3 puntos. 3 cosas muy puntuales que hacen que el hombre tenga un camino bienaventurado. 3 cosas muy puntuales que le traen bendición a las personas. 3 cosas muy puntuales que traen felicidad a la vida de las personas, de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a cualquier filosofía humana que pueda que estemos escuchando. Entonces la primera, vamos a estudiarlas. La primera es no andar en consejo de los impíos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. ¿Qué significa esto? No andar en el consejo de los impíos. Impíos es una expresión que vamos a ver mucho en los Salmos, y usted puede verla mucho y estudiarla mucho, y está hablando de aquellos que son lo contrario a los justos, aquellos que son lo contrario a hacer la voluntad del Señor, aquellos que andan y viven en pecado, aquellos que no siguen la instrucción del Señor. Entonces aquí David nos está diciendo, no anden en el consejo de aquellos que hacen lo malo, no anden en el consejo de aquellos que no siguen a Dios, no anden en el consejo de aquellos que no creen en Dios como la fuente de toda verdad. Los impíos son aquellos pecadores
que viven de esta manera, sin arrepentimiento en su vida, y que ya con un criterio bien definido caminan en contra de la voluntad del Señor, que han decidido ir en contra de la voluntad del Señor, no escuchar al Señor, no ser seguidores de Dios, y que por lo tanto, dice la Escritura, no debemos escuchar este consejo. No escuchen el consejo de los impíos. Y es bien fuerte esto, porque hoy en un mundo donde todo el mundo es escuchado, donde todo el mundo habla, y donde por redes sociales somos bombardeados de tantísimos mensajes, tenemos una tarea interesante y difícil de filtrar cada uno de los mensajes que nosotros escuchamos, de evaluar si ese mensaje proviene de un corazón impío o ese mensaje proviene de un corazón justo. Porque el mensaje claro es: no debo escuchar cualquier consejo. No todo consejo es bueno. Ay, es que a mí me recomendaron esto. Ay, es que a mí me aconsejaron esta otra cosa. Es que fulanito tiene unos remedios ahí buenísimos. Y no siempre son buenas recomendaciones, no siempre son buenos consejos. Y eso es lo que el cristiano tiene que evaluar, detenerse, y antes de dejar que un consejo eche raíces en su corazón, tiene que evaluar de dónde proviene. El que me está diciendo esto, ¿en qué cree? ¿Qué vive? ¿Cómo vive esto en su familia? ¿Es una verdad bíblica o es una verdad mundana? Y de verdad, familia, hoy lamentablemente muchos cristianos estamos dejándonos llevar por mensajes que no provienen de la Escritura. Y estamos anteponiendo lo que dijo un influencer, porque sonó muy chiva, por encima de las verdades bíblicas. Y vemos estos quotes y estas frases súper chivas, súper interesantes en Instagram, y las reposteamos y no nos damos cuenta que son antibíblicas en muchas ocasiones. Y seguimos ese consejo, y peor aún, después se lo andamos recetando a otros. Después le damos: uy, ese consejo que yo escuché de aquel tipo está buenísimo. No, tengan cuidado en no andar en consejo del impío. Ahorita aquí dice: no es solo no escuchar, sino no seguir el consejo del impío. Si yo sé que ese consejo va en contra de la voluntad de Dios, porque va en contra de lo que yo leo en la Escritura, no puedo andar en ese tipo de consejos. Por más que suene muy bien, por más que parezca funcional, por más que sea muy atractivo, y por más de que me resuelva la vida en un momento particular. No puedo anteponer que algo me resuelva la vida en un momento particular a la obediencia a la Escritura, que trae una recompensa eterna. No puedo preferir una solución momentánea a la solución eterna de mis problemas. Entonces, cualquier consejo yo tengo que evaluar de dónde viene. Cuando usted va a una cita con un consejero, cuando usted va a una cita con un pastor, cuando usted va a una cita con un psicólogo, cuando usted conversa sus problemas con sus amigos, cuando usted conversa sus problemas con sus familiares, no puedo andar en cualquier consejo. Tengo que evaluar cada uno de los consejos que Dios me da. La segunda recomendación que nos da la palabra para vivir bienaventurado y ser bienaventurado es no detenerse en el camino de los pecadores. No detenerse en el camino de los pecadores. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Ahora, aquí ya llegamos a otro nivel. No es solamente escuchar el consejo del pecador, no es solamente seguir la recomendación del pecador, sino que ahora es caminar de la misma manera que camina el pecador. Vivir de la misma manera que vive el pecador. Seguir las mismas prácticas o tener la misma forma de vivir de aquellos que viven en pecado. Y aquí nos está diciendo, no solamente tengan cuidado al escuchar, tengan cuidado con el consejo, no vayan en la dirección del consejo pecaminoso, sino no se detengan a vivir pecaminosamente. No se detengan en ese camino, no vayan por ese camino, no participen de esas prácticas pecaminosas. Y aquí yo creo que
tenemos que tener un cuidado enorme como cristianos, porque en muchas ocasiones nosotros tenemos amigos que tal vez no conocen al Señor, amigos que viven en pecado, amigos que todos acá somos pecadores. La única diferencia es aquel que entiende que su pecado necesita una cura diaria y que busca al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, y que lucha todos los días con su pecado, pero lucha todos los días. A aquel que dice: yo no tengo por qué luchar con este pecado porque no entiende que hay pecado, y vive de esta manera porque para él no hay prácticas pecaminosas y nada de lo que hace va en contra de ningún Dios, porque tal vez no cree que este Dios exista o porque no cree que este Dios sea una autoridad. Y ahí es donde nosotros, por más que tengamos amigos así y los amemos con todo nuestro corazón, no podemos detenernos en el camino y vivir de la misma forma en la que ellos viven. Me encanta Jesús porque Jesús enseña claramente cómo Él anduvo con pecadores. Jesús anduvo con pecadores, pero una cosa es andar con pecadores y otra cosa es comportarse y vivir como pecador. Y ahí está la gran diferencia. Jesús transformó a los pecadores, no se convirtió en un pecador. Y ese es el modo de andar de un cristiano. Jesús no empezó a vivir como pecador para agradar a los pecadores y así poder ganarlos, no. Jesús simplemente convivió con ellos, estuvo con ellos para convencerlos de su pecado y mostrarles que había un mejor camino. Pero en ningún momento Jesús puso en tela de duda su integridad ni su justicia para convencer absolutamente a nadie. Incluso tuvo pleitos y tuvo problemas por siempre establecerse en lo que sabía que no era pecado y no en dejarse llevar por pecado, incluso de aquellos que venían de los religiosos de la época. Entonces, una cosa es andar con pecadores y otra cosa comportarse y vivir como pecador. Cuando vemos el modelo de Jesús, vemos que los pecadores comienzan a hablar como Jesús, pensar como Jesús y actuar como Jesús, no al revés. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque somos pecadores rescatados por Jesús, transformados por Jesús, y seguimos muy de cerca de muchos pecadores que aún no han sido rescatados ni transformados por Jesús, pero tenemos la obligación, el privilegio y el derecho de ser luz en este mundo y no amoldarnos a este mundo, sino a transformar las vidas de las personas por medio del mensaje de Jesús. Entonces tengamos mucho cuidado porque hay una línea delgada en andar con pecadores y comportarme como pecador. Hay una línea delgada en querer agradar a mis amigos pecadores para ganarlos para Cristo y agradarlos y verme envuelto en las prácticas pecaminosas y nunca ganarlos para Cristo. Entonces, ojo con nuestro modo de andar con aquellos que no conocen a Cristo o que no quieren a Cristo como Rey de sus corazones. Y es que a veces es muy fácil dejarse llevar. En la pelota, en el grupo de compas, en el grupo del cole, en el grupo universitario, en los comentarios, en los chistes, y nos dejamos llevar y en vez de comportarnos como cristianos, participamos de sus actividades y nos comportamos como pecadores. Y de pronto nos damos cuenta que nos parecemos más al mundo y no nuestros amigos se parecen más a Cristo. Nuestro testimonio ayuda a que las personas se alejen del Señor o se acerquen al Señor. Y aquí estamos hablando de un elemento de testimonio, no caminar en prácticas pecaminosas, no detenerse en el camino de los pecadores. Y el tercer consejo para alguien que quiere ser bienaventurado en esta primera parte dice: no sentarse en silla de escarnecedores. La palabrilla ahí rara dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, cuán bienaventurado es el hombre que no se detiene en el camino de los pecadores, cuán bienaventurado es el hombre que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Y aquí esa palabra escarnecedor básicamente lo que significa es una persona que no solamente peca, sino que se enorgullece de su pecado y se llena de soberbia acerca de sus acciones contrarias al Señor.
se relaciona incluso mucho con la palabra blasfemar, ¿verdad? Es aquella, pues el significado básicamente es alguien que peca y su pecado no le genera ningún remordimiento, sino se alegra de ese pecado, se enorgullece de ese pecado, hasta el punto de incluso blasfemar al Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo acá, y aquí le está diciendo: el que quiere ser bienaventurado no se siente en la silla de estos escarnecedores. ¿Qué significa sentarse en la silla? Sentarse en la silla es ocupar ese lugar en donde el pecado ha echado tanta raíz en mi vida que yo incluso me enorgullezco de mis actitudes pecaminosas, donde me siento en esa actitud de soberbia, de prepotencia acerca de quién soy yo y cómo yo y mis prácticas están por encima de cualquier cosa, y no hay arrepentimiento alguno en el corazón. Si vemos y prestamos atención, aquí vemos que hay un progreso. Vemos que empieza por escuchar el consejo, luego participar en las prácticas, y el tercer paso, enorgullecerse de esas prácticas. El texto aquí nos lleva en un proceso en el que todo empieza por prestar más atención de lo debido al consejo del impío. Y a veces uno no piensa cuán importantes son los mensajes que nosotros escuchamos, cuán importantes son esos consejos y esas recomendaciones. Y aquí vemos que este texto lo que está haciendo es advirtiéndonos acerca de a qué le estamos dando espacio en nuestro corazón, a qué tipo de consejo le estamos dando espacio en nuestro corazón, porque este tipo de consejo puede llevarnos al punto hasta de llegar a enorgullecernos de nuestro pecado. Y hoy lo vemos, ¿no? Hoy vemos cómo hay actividades, marchas, reuniones en donde la gente se enorgullece de las prácticas pecaminosas, y en vez de ver la práctica pecaminosa como algo que me da vergüenza delante de Dios, estamos escarneciendo, llenándonos de orgullo de estas prácticas pecaminosas, diciéndole a Dios: aquí estoy pecando, ¿y qué pasa? No pasa nada. Aquí estoy viviendo una vida de lo que usted cree que es pecado, dice que es pecado, y yo no veo que pase nada. Y esta es la vida que yo quiero vivir. Entonces, ojo, porque todo empieza con prestar más atención a un mensaje indebido. Todo empieza por dar permiso en mi corazón a palabras que yo no debería darle permiso. Lo siguiente en el texto es que vemos que el Señor no solamente nos dice: esto es lo que no debe hacer alguien que quiere ser bienaventurado, y ahora a partir del versículo 2 nos dice: esto es lo que debe hacer alguien que quiere ser bienaventurado. Y el versículo 2 dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué debe hacer alguien que quiere ser bienaventurado? Deleitarse en la ley del Señor, meditar en ella de día y de noche. La receta ante las cosas del mundo pecaminosas que llegan a nuestros oídos, que pueden echar raíces en nuestro corazón hasta llevarnos a alejarnos completamente del Señor y enorgullecernos de estas cosas, la receta ante esto es buscar al Señor, meditar en su palabra, masticar su palabra, consumir su palabra, llenarse de la palabra del Señor y de lo que el Señor quiere que hagamos. Esta es la clave. Pasar constantemente pensando en lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que significa medita de día y de noche. Es estudiar la palabra y pasar recordando durante el día, pasar recordando durante la noche, pasar recordando durante mis oraciones, pasar recordando durante mis conversaciones, constantemente lo que dice esta palabra. Es estar ahí masticando y masticando y masticando un texto bíblico hasta interiorizarlo en mi corazón. Y que cuando eso pasa es maravilloso, porque el Espíritu Santo utiliza esas cosas, utiliza ese aprendizaje, utiliza esa palabra que no llega vacía al corazón
para que en momentos de necesidad nos trae la palabra a la luz, nos recuerda su palabra y nos ayuda y nos muestra una salida por medio de una verdad que encontramos en su palabra. La forma de dejar de pensar pecaminosamente y pensar como justos es la de meditar en la palabra del Señor. Es la de meditar en la ley del Señor. Esta es la forma de poder conocer y esta es la forma de poder vivir bienaventuradamente. Vean que el Señor no está dando aquí unas recetas mágicas raras. El Señor no está dando aquí 5 tips para tener una vida bienaventurada. Empiece por ahorrar mucho dinero. No. Empiece por escoger buenos amigos. No. Aquí dice, empiece por deleitarse en la ley del Señor. Amar la ley del Señor. Cuando usted ama más la ley del Señor, no le da espacio a los pensamientos mundanos para que entren en su corazón. No le da espacio al consejo indebido de que entre en su corazón. No da espacio a la recomendación que me va a alejar del Señor para que entre en mi corazón. Porque la palabra del Señor está cimentada en mi corazón, ha echado raíces y es una base firme para actuar de acuerdo a como el Señor quiere que yo actúe. Si yo no medito en la ley del Señor, si yo no estudio la ley del Señor, si yo no paso constantemente recordándola día y noche, como dice acá el autor, es muy difícil que las ideas que vienen a mí no sean ataques tan grandes como lo son en este momento. Es muy difícil que podamos caminar firmes como cristianos si no meditamos en la palabra día y noche. Es muy difícil que lleguemos al final del camino diciéndole al Señor, Señor, he terminado la obra que me has encomendado, si no profundizamos en su palabra constantemente. Es muy difícil esto. Y es tan difícil que de hecho aquí el autor nos relata cuáles son las consecuencias de esto. Y empieza relatándonos las consecuencias para el justo. Aquel bienaventurado que se deleita en la palabra del Señor, aquel que medita en la palabra del Señor, tiene 4 consecuencias. O 3 consecuencias. La primera, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice ahí, da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Un árbol que está siempre a la par de un río, siempre está verde. Eso es lo que está diciendo. Un árbol que está cerca de corrientes de agua, no se marchita y va a dar fruto. Aquí el autor está haciendo una analogía entre el ser humano y un árbol. Así como el árbol da fruto cuando está al lado de corrientes de agua, así el cristiano que permanece y se deleita en la palabra del Señor va a dar fruto a su tiempo y no se marchitará. Siempre verde, siempre frondoso, siempre bonito, siempre listo para dar fruto. Y siempre dando fruto en el tiempo correspondiente. Aquí no dice que da fruto cuando al árbol le da la gana, tampoco. Da fruto a su tiempo, en el tiempo que corresponde que dé fruto. Pero nunca se marchita. Primera consecuencia para el justo. Si queremos tener una vida dando fruto abundante, dando buen fruto, que no se marchite, que sea de bendición para los demás, que mi vida sea bienaventurada, que yo pueda bendecir a mis hijos cuando hablo, que yo pueda bendecir a mi esposa cuando hablo, que yo pueda bendecir a mis amigos cuando hablo, tengo que deleitarme en la palabra del Señor para dar fruto en esas áreas de mi vida. Yo no puedo, para los que quieren casarse, para los que están de novios, para los que quieren ser novios, para los que quieren reparar su matrimonio, para los que son papás, yo no puedo esperar dar un buen fruto como esposo, como novio, como papá, como amigo, si nunca me deleito en la palabra del Señor, si no medito en los preceptos que el Señor enseña.
A veces nosotros decimos, ay, este mundo es tan terrible y este mundo es tan malo y la gente es tan mala, porque nadie busca al Señor y nadie se deleita en la palabra del Señor. Vivimos en un mundo corrupto no porque Dios sea corrupto, sino porque nuestros corazones están corruptos y la cura de ese corazón nosotros la tenemos olvidada. Si queremos dar fruto en nuestra vida, hay que buscar la ley del Señor. La otra consecuencia que viene acá es que dice claramente, y no lo dice Andrés Vargas, dice el versículo 3 al final, en todo lo que hace, prospera. En todo lo que hace, prospera. Qué bonito suena eso. Qué bonito decir, yo en todo lo que hago prospero. En todo lo que voy a hacer, en todo lo que voy a emprender, prospero. Y es en todo lo que hace le va bien. En todo lo que hace tiene buenos resultados. En todo lo que hace tiene éxito. El Señor está diciendo acá que al bienaventurado le va bien en la vida, al justo le va bien en la vida, Al justo le va bien en la vida. No es que no va a tener dificultades. No es que la vida va a ser perfecta. No es que todo es color de rosa. No, pero al final de cuentas va a prosperar. Al final de cuentas va a salir adelante. Al final de cuentas le va a ir bien. Al final de cuentas va a encontrar el éxito. Y evidentemente, desde una perspectiva del cristianismo eterna, podemos tener la seguridad de que hay prosperidad garantizada para el cristiano en la resurrección de Jesucristo. Entonces al justo definitivamente le va a ir bien. Aunque hayan dificultades, al justo le va a ir bien, porque hay una promesa eterna garantizada en Jesucristo. Y hay una promesa eterna de que el Señor cuida a los suyos, y hay una promesa eterna de que todo el que ama al Señor, todas las cosas cooperan para bien. Y esas promesas nos pueden garantizar que al justo siempre le va a ir bien. Que el justo va a prosperar. Y que el justo va a dar buen fruto en su momento. Aquí podemos parafrasearlo esto en que a quien sigue la palabra del Señor le va a ir bien y va a dar fruto en el tiempo perfecto del Señor. Por lo tanto, animémonos unos a otros, animémonos nosotros mismos a vivir como justos, porque hay bendición, porque hay dicha, porque hay bienaventuranza, porque hay salvación en la justicia que el Señor provee. Y por otro lado, vemos las consecuencias para el impío, y vienen ahí claras, evidentes, y dice, es como paja que se lleva el viento. Es como paja que se lleva el viento. Al contrario de un árbol frondoso, firme, bien sostenido, que da fruto, el impío es paja. Paja, basura, que el viento se lleva. Y lo dice para explicar lo siguiente: no puede estar firme porque no se sostendrá en el día del juicio, dice, y no se sostendrá delante de la congregación de los justos. Aquí el autor nos habla de dos momentos importantes y cómo en estos momentos importantes el impío, el que no vive de acuerdo a estos principios que está proclamando aquí el Señor, no se puede sostener en el día del juicio delante de Dios. No tiene una base firme. No tiene elementos que puedan decir, estoy firme para poder relacionarme con Dios, escuchar a Dios y estar delante del juicio ante Dios. Si usted cree en los principios cristianos, si usted cree en el Señor Jesús como su Salvador y su Señor, usted puede tener la seguridad y la certeza de que hoy puede venir el día del juicio y usted está firme. Y esa es nuestra esperanza. Yo sé que soy imperfecto, pero si hoy me toca ver cara a cara al Señor, puedo estar tranquilo porque sé que mi fe está puesta en Jesucristo. Y soy un árbol bien plantado.
no soy paja que se lleva el viento. Pero aquel que no tiene su fe puesta en el Señor y que no vive de acuerdo a las obras que demandan esta fe, entonces no estaremos sostenidos delante del juicio y tampoco seremos sostenidos en medio de esa asamblea en donde estarán todos los justos. En donde estarán todos los justos, todos los que han sido rescatados, todos los santificados. En medio de ellos, el impío no puede sostenerse ahí. Y ahí es donde podemos ver claramente una vez más que el justo tiene prosperidad por encima del impío. Porque al final de cuentas, ¿qué mayor prosperidad que poder sostenerse en el día del juicio delante del Señor y que el impío no pueda sostenerse en ese lugar? Y eso a veces nos tiene que traer calma para esos pensamientos que vienen de ¿por qué aquel que no cree en el Señor le va mejor que a mí? ¿Por qué el malvado prospera y yo no? ¿Por qué el injusto tiene una mejor vida que yo? Y aquí podemos ver claramente cómo hay una garantía de firmeza, seguridad, recompensa y paz a largo plazo para el justo y no para el impío. Aquí vemos cómo ni los pensamientos, ni los consejos, ni la fe, ni las acciones de estos impíos los van a sostener delante de la presencia de Dios. Y que finalmente, aunque parece que el injusto y el malvado no reciben las consecuencias de sus actos, vemos en esta palabra que recibirán las consecuencias de sus actos. Y que aquel que se sienta en la silla del escarnecedor, lleno de orgullo y de soberbia, pagará por su soberbia y su orgullo. El texto termina cerrando la idea diciendo, versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y aquí uno podría hacer un cierre o una apertura y un cierre diciendo, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Prácticamente esa es la esencia de todo el texto. El versículo inicial y el versículo final. En el medio nos explica qué es el impío, qué es el justo, qué son todos los elementos detallados de esto, pero en el versículo 1 y el versículo final prácticamente nos dice la idea central de esto. Que bienaventurado es aquel que no sigue al impío, porque, y es muy interesante, dice ahí, porque el Señor conoce el camino de los justos. La versión original de este texto no aparece, en la versión original de este texto no aparece la palabra conoce. En realidad lo que uno podría leer es porque el Señor camino de los justos, digamos que poniéndolo en español. Pero esa palabra en realidad lo que quiere decir es el Señor encamina a los justos. El Señor encamina a los justos. Entonces ahora hace mucho sentido lo que está diciendo ahí. Bienaventurado aquel que no sigue el consejo de los impíos, porque el Señor encamina a los justos, pero el camino de los impíos será destruido. Claro que hace sentido. ¿Por qué soy bienaventurado? Porque el Señor encamina mi camino. ¿Por qué soy bienaventurado? Porque Él guía mis pasos. ¿Por qué soy bienaventurado? Porque Él me va dirigiendo. ¿Por qué soy bienaventurado? Porque Él me encarrila cuando yo me salgo del carril. ¿Por qué soy bienaventurado? Porque Él me protege de no caerme al abismo. ¿Por qué soy bienaventurado? Porque Él es como un pastor que va con su cayado moviendo a las ovejitas para que ninguna se vaya al barranco. Y por eso puedo decir, bienaventurado de mí, que voy a llegar a buen puerto, porque el Señor encamina mis pasos. Y esa es la verdad profunda que hay detrás de todo esto. Que cuando nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor, que cuando nosotros profundizamos en su palabra, la meditamos de día y noche, la hacemos nuestra verdad, el Señor se encarga de encaminar nuestros pasos. El Señor se encarga de guiar nuestro camino. El Señor se encarga de abrir puertas. El Señor se encarga de cerrar puertas. Y el Señor se encarga de llevarnos a los lugares que Él quiere llevarnos.
Y yo creo que llevando esto a la luz de lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, podemos ver cuán grande es la intención de encaminarnos a la justicia, que incluso Él viene a morir por nosotros para hacer ese paso entre la injusticia y la justicia. Como ahora en Cristo, Él definitivamente ha encaminado a los justos de vuelta a su casa. Como en Cristo, en la obra de la muerte y resurrección, hemos sido encaminados de vuelta al hogar de nuestro Padre Celestial, sabiendo que somos justos y que tenemos bienaventuranzas en Él. Es muy particular ver cómo Jesús tanto habló de las bienaventuranzas. Y bienaventurados todos aquellos que creen en Él, porque verán al Padre. Y aquí podemos ver esto: bienaventurado es aquel que en vez de seguir el consejo del impío, sigue las palabras de Jesús, porque el Señor encamina sus pasos. Porque el Señor es bueno para encaminar sus pasos. Hoy el mensaje me encanta porque los salmos, nos vamos a encontrar salmos llenos de alabanzas, salmos llenos de hasta quejas, salmos llenos de dolor, salmos llenos de alegría, pero salmos también muy llenos de principios prácticos. Y hoy es súper práctico. Deleítese en el Señor, medite en su palabra de día y noche, y a usted le va a ir bien en la vida. Básicamente, ¿quiere una receta para que le vaya bien en la vida? Deleítese en la palabra del Señor, medite en ella de día y noche, y está garantizado que le va a ir bien en la vida. Bajo la soberanía de Él, al tiempo de Él, pero vamos a estar bien en sus manos. Señor, te damos gracias por este tiempo en donde podemos profundizar en tu palabra, en tus escrituras. Gracias, Señor Jesús, por guiarnos a toda verdad. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos la justicia. Gracias, Señor Jesús, por querer un buen camino para cada uno de nosotros, porque quieres bienaventuranzas para nosotros, porque quieres que nos vaya bien, porque nos prosperas en todo lo que hacemos, porque nos encaminas por buenos pasos, porque podemos descansar en que tienes un buen camino para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a discernir del consejo del justo y del consejo del impío, Señor. Ayúdanos a sacar de nuestro corazón y de nuestra mente toda palabra que no vaya alineada a tu verdad, toda idea que nos hayan vendido, toda idea que nos hayan dado, toda mentira que hayan puesto en nuestro corazón de lo que somos, de lo que valemos, de lo que debemos hacer, de la forma en la que debemos vivir, de los anhelos que debemos tener. Que podamos someter todo eso a tu autoridad y que podamos someter todo eso a tu ley, a tu palabra preciosa y perfecta, para poder darnos cuenta si va a haber bienaventuranzas o no para nosotros y poder corregir el camino, Señor. Señor, te agradecemos porque nos has encaminado a la justicia a través de Jesucristo, porque nos has encaminado a la justificación a través de tu Hijo, y porque hoy tenemos certeza y garantía de la prosperidad eterna por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Señor, ayúdanos a discernir, ayúdanos a corregir, ayúdanos a caminar cada día más de acuerdo a tu voluntad, sabiendo que no es para nuestra salvación, que nuestra salvación es por fe únicamente, pero es para poder tener una buena vida, para poder disfrutar de los propósitos buenos que tienes para cada uno de nosotros, para que nos vaya bien en nuestro matrimonio, para que nos vaya bien en los noviazgos, para que nos vaya bien en nuestro trabajo, para que nos vaya bien en nuestra familia, para que nos vaya bien en nuestros estudios. Si nos deleitamos en tu palabra, la seguimos y obedecemos, podemos tener garantía de que nos va a ir bien en esas áreas de la vida, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, te glorificamos, te agradecemos, Señor, porque quieres que estemos bien, porque quieres que nos vaya bien, y nos sometemos a tu palabra para vivir de esta manera. En el nombre de Jesús, Señor,